Es usual asumir que los grandes avances en las instituciones que dieron forma a las civilizaciones modernas sucedieron hace no más de 3000 años, cuando en realidad las respuestas se encuentran mucho más atrás en el tiempo, en una tierra de templos y mitos, donde cada ciudad sumeria invocaba a sus dioses para dominar. Hubo una muy extraña que no solo buscó el poder, sino el equilibrio. Su nombre era Lagash, no tan famosa como Uruk o Ur, pero acaso más compleja. Desde sus muros surgieron leyes, decretos, edictos. Aquí los reyes no solo gobernaban, también esculpían justicia en piedra. ¿Qué clase de ciudad fue esta, que grabó en diorita no el poder del acero, sino la virtud del orden? ¿Y qué secretos aún yacen en sus tablillas y ruinas olvidadas? La impresionante Lagash, que ocupaba unas 300 hectáreas, era una ciudad-estado de tamaño moderado, pero bastante poderosa e influyente en Mesopotamia. Este pequeño reino constaba de 3 grandes centros urbanos, cada uno de ellos a unos 20 kilómetros de distancia, siendo además el centro religioso de Girsu y Nina Sirara. Las ciudades llamadas Erim y Uruazaga probablemente también formaban parte del estado de Lagash. No se sabe con certeza el momento exacto en que se fundó la ciudad, pero las inscripciones cuneiformes que se conservan confirman que fue una importante ciudad sumeria en el 3er milenio antes de Cristo. Estaba situada aproximadamente a medio camino entre los ríos Éufrates y Tigris, en lo que hoy es el sureste de Irak. Es probable que el asentamiento original se fundara en algún momento del período Ubaid, que duró aproximadamente entre el 5200 y el 3500 a.C. En la época de los partos, del 247 a.C. al 224 después de Cristo, Lagash todavía estaba habitada hasta cierto punto, lo que da testimonio de su venerable vejez. Sin embargo, debido al paso de varios milenios, el Lagash de los tiempos modernos es apenas perceptible. Los franceses fueron los primeros en realizar excavaciones en el lugar, identificándolo finalmente con la antigua ciudad. Entre 1877 y 1933, se llevaron a cabo varias campañas arqueológicas importantes que arrojaron numerosos hallazgos preciosos. En particular, el sitio arrojó más de 50.000 tablillas de arcilla con textos cuneiformes. Estos misteriosos escritos fueron el recurso fundamental para armar el rompecabezas de Lagash, sus gobernantes, su historia e influencia en la región. Esto también fue importante para establecer una cronología del desarrollo de la ciudad, así como una cronología del arte sumerio y su evolución. Los gobernantes de Lagash se referían a sí mismos como Lugal, que significa rey. Con ese fin, está claro que consideraban a Lagash un reino. Pero, curiosamente, la ciudad-estado nunca figuraba en la lista de reyes sumeria superviviente, dato que los investigadores aún no logran descifrar. Sin embargo, Lagash jugó un papel decisivo en el trasfondo político y económico de la región, alcanzando prominencia entre 2450 y 2300 a.C. Pasó a primer plano tras el declive parcial de las otras 2 ciudades-estado competidoras, a saber, Kish y Uruk, y seguiría siendo el actor principal hasta el colapso de la tercera dinastía de Ur a finales del 3er milenio antes de Cristo. Las excavaciones francesas de inscripciones de dedicación fueron cruciales para reconstruir la dinastía gobernante que se estableció en Lagash. Estos gobernantes, ahora conocidos por la historia, lograron traer un periodo de éxito y prosperidad a la ciudad-estado,
que duraría varios siglos. Pero antes de que llegaran a gobernar, se destacó un rey diferente. Fue llamado Mesilim, rey de Kish, quien reinó alrededor del 2600 a.C. y tenía poder sobre varias ciudades independientes, incluida Lagash. Uno de los grandes legados de la extraña ciudad es su temprana preocupación por la justicia social. Un gobernante llamado Urukagina, que gobernó alrededor del 2350 a.C., proclamó una de las primeras reformas legales conocidas. Aunque no se ha conservado su texto completo, lo que ha sobrevivido revela un intento por limitar los abusos de los funcionarios, aliviar las cargas fiscales de los pobres y proteger a las viudas y huérfanos. Fue un acto político, pero también moral, un rey que no solo se proclamaba intermediario de los dioses, sino defensor del pueblo frente a la corrupción interna. Décadas más tarde, Lagash vivió un renacimiento bajo el reinado de Gudea, uno de los personajes más enigmáticos y reverenciados del mundo sumerio. Gudea no aparece como un guerrero conquistador, sino como un constructor piadoso, obsesionado con erigir templos para los dioses. Dejó tras de sí estatuas talladas en diorita, una piedra negra, dura y costosa, en las que se lo representa con las manos juntas, en actitud de oración o concentración. A veces aparece con planos arquitectónicos en las piernas, como si fuera un arquitecto divino. En sus inscripciones, Gudea no se jacta de conquistas, sino de haber seguido las instrucciones de los dioses al construir santuarios con materiales traídos de tierras lejanas, cedros del Líbano, piedras de Magán y metales de Anatolia. El templo de Lagash fue arrasado y se construyó una fortaleza sobre sus ruinas en el período griego o seleucida. Alguno de los ladrillos encontrados portaba inscripciones en arameo y griego de Adad-Nadin-Ake, rey de un pequeño reino babilonio. Fue bajo esta fortaleza donde se encontraron gran cantidad de estatuas de Gudea, las cuales constituyen el premio de las colecciones babilónicas en el Louvre. Estas habían sido decapitadas o mutiladas y lanzadas en los fosos de cimentación de la nueva fortaleza. Las excavaciones en el otro gran montículo dieron con el descubrimiento de los restos de edificios que contenían objetos de todo tipo en bronce y piedra, fechados desde el primer período sumerio en adelante, permitiendo seguir la historia del arte babilónico hasta una fecha algunos cientos de años antes del tiempo de Gudea. Aparentemente, este montículo había sido ocupado en gran medida por almacenes, en los cuales no solo se guardaba grano, higos y otros comestibles, sino también vasijas, armas, esculturas y cualquier objeto posible relacionado con el uso y la administración del palacio y el templo. En un pequeño montículo periférico se descubrieron los archivos del templo, unas 30.000 tablillas de arcilla con inscripciones, guardando los registros de negocios y revelando con extraordinario detalle la administración de un antiguo templo de Babilonia, el tipo de propiedad, el método de cultivar sus tierras y sus tratos comerciales e industriales. Desafortunadamente, antes de que estos archivos pudieran ser extraídos, las galerías que los contenían fueron saqueadas por los árabes y un gran número de tablillas fueron vendidas a comerciantes de antigüedades, quienes las esparcieron por toda Europa y América. Hoy, Lagash, fragmentada en tablillas rotas, sigue hablándonos desde el barro cocido, desde las oraciones talladas por Gudea, desde los decretos que exigían justicia cuando aún no existían códigos escritos. En un mundo que apenas aprendía a organizarse, Lagash eligió otro camino, el del orden frente al caos, el de la ley frente a la fuerza bruta, el del deber frente al olvido.